Bueno, jóvenes, lastimosamente no se conectó nadie, pero vamos a dar la clase, vamos a subir el video. En esta ocasión nos toca ver lo que es áreas y perímetros. Las áreas, pues vamos a hacer, por ejemplo, normalmente se toman áreas y perímetros en figuras o por lo regular lo escuchamos en terrenos. Vamos a determinar, por ejemplo, qué es un área y qué es un perímetro. El perímetro, ¿sí? Es cuánto mide toda la parte externa de la parte que nosotros estamos midiendo. O sea, si por ejemplo tenemos un terrenito, yo podría decir que el perímetro se refiere, por ejemplo, acá. Esto mediría, por ejemplo, 6 metros. ¿Sí? Este de acá mediría unos 8 metros. ¿Sí? Eso significa, eso significa que este lado, si es un cuadrado, también mediría los 6 metros y aquí mediría también 8 metros. Entonces el perímetro sería todo lo que mide alrededor del área que es, alrededor de la figura que estamos midiendo o alrededor del terreno que estamos midiendo. Por consiguiente, entonces aquí sería 6 más 8, ¿sí? Más otra vez 6, más otra vez 8. Entonces tendríamos 6 más 8, 14, más 6, 20, más 8 serían 28. Entonces mi área mediría 28. Ahora bien, perdón, mi perímetro. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de área, nos referimos a todo cuánto mide todo esto, ¿miren? Todo lo que está aquí adentro, eso es el área. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, una circunferencia, la circunferencia me daría que el área es todo lo que está aquí adentro, miren, todo lo que yo tengo aquí adentro. Si fuera, por ejemplo, un triángulo, la misma cuestión, un triángulo, el área sería todo lo que está aquí adentro. Igual el perímetro sería cuánto, por ejemplo, le ponemos un metro aquí, comenzamos a medir, nos vamos por toda la orilla y cuánto mide esto de acá, eso es el perímetro. Con el triángulo, pues es sencillo, si tengo los tres lados, pues sumo cuánto valen los tres lados y con eso yo encontraría el perímetro, o sea, cuánto mide de acá para acá, cuánto mide de acá para acá y cuánto mide de acá para acá. Por ejemplo, si fuera 7 y 4, por ejemplo, entonces mi perímetro de ese triángulo sería 14, 18 en total, ¿sí? Porque yo estaría sumando. Entonces, esa es bastante sencilla. Para calcular el área y perímetro de las figuras geométricas, pues hay un montón de figuras geométricas, pero ahorita nos vamos a enfocar en estas tres. Por ejemplo, entonces el perímetro, la fórmula va a ser la sumatoria de todos sus lados. O sea, eh, lado 1 más lado 2 y así sucesivamente hasta llegar aquí. Igual, el del triángulo, también tengo que el perímetro va a ser igual. Un triángulo siempre tiene tres lados, entonces es la suma de los tres lados. Esas son las fórmulas, suma de los tres lados. Ahora, con la circunferencia sí es diferente. Tiene dos fórmulas, pero ahorita las vamos a ver. Igual con el área de un cuadrado o el área de un rectángulo es lo mismo. O sea, de todos modos un rectángulo va a ser igual a un cuadrado, porque si este mide, por ejemplo, 6 y este mide 3, por supuesto, este lado de aquí abajo también va a medir 6 y este lado también va a medir 3. Al final se suman los cuatro lados. Entonces, cuadrado o rectángulo da lo mismo. Entonces, el área de un rectángulo o de un cuadrado va a ser base por altura, base por altura. Esa va a ser el área. ¿Qué significa esto? La base es la parte más larga y la altura es lo que mide de alto la figura, ya sea el cuadrado o esta de acá. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos sacar el área de este, sería área, va a ser igual, base por altura, la base es 6, ¿sí? Por la altura, que sería 3. Entonces, por ejemplo, en este cuadrado serían 18. Imaginémonos que estos fueran metros, ¿ok? Entonces ahorita ustedes van a ver algo. Si encontramos el perímetro, sería 6 más 3 más 6 más 3. ¿Okay?
Entonces esto me daría 18. Bien, miren, ya la casualidad, 6 más 3, 9 más 6, 15 más 3, 18. Eso fue pura casualidad de que me saliera así. Entonces, en este caso, perímetro serían 18 metros. Ahora, si es el área, serían metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta área de aquí yo no la puedo medir en metros, solo la puedo medir en metros al cuadrado. Igual, aunque agarrara una cinta métrica y tirara líneas rectas, no podría medirlo. Por eso no se puede medir con un metro. Entonces, esa sería el área y perímetro de un cuadrado. Ahora, si nos referimos a un triángulo, ¿sí? Ya sabemos que la fórmula del perímetro es sumar los tres lados. Entonces, en este caso, 7, 7, 14 más 4 me daría 18. Y si yo tuviera que buscar el área, tendría que encontrar algo que se llama altura, o me lo tendrían que dar. Entonces, imagínense que este triángulo realmente hubiera estado como 7, 7, este de 4, y la altura de acá para acá era de 6, ¿sí? Entonces ya encontré su perímetro, que es 18. Ahora vamos con el área. El área de un triángulo, ¿sí?, va a venir por la siguiente forma, que va a ser igual a base, ¿sí?, por altura, la base por la altura, dividido 2. Entonces, la base siempre va a ser el lado que, por ejemplo, nosotros vengamos y aquí en medio, cabal, vamos a tener esta parte de acá. La parte que quede abajo de esto va a ser la base. Entonces, aquí yo podría poner que el área va a ser igual a la base por la altura partido 2. Y ya puedo sustituir esos valores. Si ustedes se dan cuenta, entonces la base debería de ser 4, ¿sí?, por la altura, que debería de ser 6, que es la que tenemos acá, la altura que me dieron, dividido 2. Entonces, el área va a ser igual a 4 por 6 serían 24. 24 dividido 2 serían 12. Ahora bien, imagínense que esto del triángulo, a mí en vez de metros me hubieran dado centímetros. Entonces yo tengo centímetros. Entonces es muy fácil. El perímetro que me dieron 18 se da en centímetros. Y el área, pues también se da en centímetros, pero serían centímetros al cuadrado. ¿Por qué se da esto? Por lo que les comentaba, que el área no se puede medir con un metro así recto, sino es una área al cuadrado, porque se está viendo el ancho, el alto. Por eso cuando ustedes compran un terreno, pues ahí les dice que tiene el terreno tiene un área de, por ejemplo, 10 metros cuadrados, ¿va? Entonces eso significa que debe de tener un largo y debe de tener un ancho ese terreno, ¿sí? Ok, esto es el perímetro y el área de un rectángulo o un cuadrado y de un triángulo. Y nos vamos a meter a lo que es el área y perímetro de una circunferencia, que en este caso sí cambia bastante. Entonces voy a borrar acá, voy a borrar la pizarra, ¿sí? Voy a borrar la pizarra y vamos a seguir. Entonces, yo quiero que vean algo. Una circunferencia, yo necesito conocer dos datos para poder encontrar una cuestión. O me pueden dar el diámetro, ¿sí?, por medio de una letra D, o el radio por medio de una R. Ok, ¿qué es el diámetro? Si yo mido cualquier punto más lejano y trazo una línea recta para otro punto más lejano de la circunferencia, eso sería mi diámetro. Igual, si lo hago inverso, si lo hago desde este lado, trazo una línea para este lado, también sería el diámetro. Ahora bien, si yo agarro cabal el centro, perdonen por el dibujo, pero soy muy malo a mano alzada. Si yo agarro el centro de la circunferencia y trazo una línea,
perdón, ahí se me fue un poquito, es solo hasta acá. Ahí yo estaría encontrando el radio. Profe, y si yo lo trazo hacia otro lado, también sigue siendo el radio. O sea, si yo trazo esta línea del centro para acá, va a medir el radio. Si yo trazo una línea de acá para acá, también va a medir el radio. Y si yo trazo una línea de acá para acá, va a medir el radio. Si ustedes trazan una línea del centro para cualquier extremo de la circunferencia, siempre va a ser el radio. El radio tiene una característica. El radio es la mitad del diámetro. Entonces es diámetro dividido 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia y les digo que el diámetro es de 10, ¿sí? Entonces ustedes me podrían decir que el radio es de 5. ¿Por qué? Porque si yo divido 10 dentro de 2, ¿sí? Tendría que ser 5. O al revés, imagínense que me digan que el radio es de 6, entonces yo sabría que el diámetro de la circunferencia debería de ser 12. ¿Sí? Así de fácil y así de sencillo. Ok, las fórmulas de área y de perímetro de la circunferencia sí varía bastante. ¿Sí? La fórmula del perímetro va a ser igual a 2, que es de fórmula, por pi, por r, o sea, por el radio. Y la fórmula del área de una circunferencia va a ser pi, ¿sí?, por r al cuadrado. Este pi ustedes lo pueden encontrar en su calculadora. De todos modos, el pi, el valor del pi, cuando ustedes lo pongan, siempre es 3.14, 15, 16 y aún más. Sigue todavía aún más. Por eso se utiliza la calculadora ahí con el pi. Entonces, realmente lo que yo necesito de una circunferencia sería su radio, más que el diámetro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si a mí me dan una circunferencia y me dicen que tengo un diámetro, ¿sí?, por ejemplo, de 12. Entonces, que encuentre el área y el perímetro de esa circunferencia. Esto es muy sencillo. Yo conozco que mi diámetro va a ser igual a 12. Ahora, como en las fórmulas de perímetro y de área, yo no necesito el diámetro, sino necesito el radio. Entonces yo el radio puedo ponerlo igual, ¿sí?, y dividir ese 12 dentro de 2 y así conseguir el radio. Entonces mi radio va a ser de 6. Ya que sé cuánto vale el radio, pongámosle que estos hubieran sido centímetros. Entonces pongámosle centímetros. 6 centímetros. Entonces mi radio es de 6 centímetros. Primero encuentro el perímetro. Si yo pongo perímetro, va a ser igual a 2 por pi, ¿sí?, por el radio. ¿De cuánto es el radio? De 6 centímetros. Entonces el perímetro va a ser igual. Sacamos nuestra calculadora, ¿sí?, y hacemos este cálculo. Ok, vamos a ver. Me saldría 2. Vamos a ver si aquí tengo. No tengo el pi, pero lo voy a multiplicar por 3.14, 15, 16. Entonces, vamos a ver. Me va a salir. Tengo 2 por 3.14, 15, 16 por 6 centímetros y esto me daría 37.7. Entonces yo tendría 37, ¿sí?, punto 7. ¿Qué cosa? Como son centímetros, yo sigo teniendo centímetros. Ok, ahí tengo encontrado mi primer dato. ¿Sí? Igual, si yo tuviera que encontrar el área, yo utilizo la fórmula que sería pi, ¿sí?, multiplicado por el radio al cuadrado. Si yo utilizo esta fórmula, yo tendría que sustituir y tendría que tener, ¿sí?, pi por el radio, que es de 6 centímetros, ¿sí?,
elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que multiplicar pi por 6 elevado al cuadrado. ¿Qué sería? ¿Qué sería? 36. 6 por 6 me da 36. Entonces ya puedo multiplicar ese 36 por pi. Entonces sería 36 por 3.14, 15, 16, que me darían 113. Me darían 113.1. Como son centímetros, serían centímetros, pero estoy encontrando área, serían centímetros al cuadrado. ¿Sí? Así de fácil y así de sencillo podemos encontrar nuestra área y perímetro también de una circunferencia. Si a mí me dieran el radio de la circunferencia, pues sería mucho más fácil porque ya tengo el dato que necesito. Por ejemplo, si me dijeran que el radio fuera de 7 metros, por ejemplo, entonces ya solo hago las sustituciones. Aquí en el perímetro, solo utilizaría, perímetro es igual a 2 por pi, ¿sí? Por 7 metros, que sería el radio que yo ya tengo. Ya no tendría que dividirlo entre 2 porque no me están dando el diámetro, sino me están dando el radio. Igual con el área, mi fórmula sería igual a pi multiplicada por el radio al cuadrado. El radio ya sabemos que es 7, lo elevamos al cuadrado y 7 por 7 sería 49 y tendría que multiplicar 49 por pi para poder sacar mi área. Ok, chicos, entonces con esto tenemos este tema que es áreas y perímetros. Si ustedes se dan cuenta, era bastante sencillo, no lleva mayor cosa. Solo es de utilizar las fórmulas correctamente, sustituir los datos y con eso tenemos acá. Ok, vamos a ver un tema más que es el tema de el teorema de Pitágoras. Fíjense pues, ahorita que nosotros vimos triángulos, voy a borrar la pantalla. Voy a borrar pantalla. Entonces, Pitágoras viene dado principalmente para triángulos, pero el triángulo tiene que tener una característica específica. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo dibujado un triángulo, pero por ejemplo, si yo dibujo esto, también sería un triángulo. Si yo lo pongo de esta manera, por ejemplo, perdón, se me fue un poquito ahí, esto también sería un triángulo. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de tipos de triángulo, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita me interesa que ustedes identifiquen uno de ellos, ¿sí? Es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene una característica. Bueno, de hecho, todos los triángulos lo tienen. Miren, pues, todo triángulo siempre tiene 3 ángulos. Al igual que un triángulo, por eso se llama tri, de 3, también tiene 3 lados. Un triángulo también consta de 3 ángulos. O sea, ángulos es una elevación o una elevación que tiene dos de sus lados cuando se unen en un vértice. Entonces los triángulos siempre tienen 3 lados y 3 ángulos. Siempre, totalmente. Como les decía, los triángulos están divididos en varias categorías. Ahorita el que me interesa es que distingan ustedes es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene una característica y es que uno de sus ángulos, ¿sí? Uno de sus ángulos tiene que medir 90 grados. 90 grados. Perdón, se me fue ahí un poquito, chicos. 90 grados. Con uno de los 3 que midan 90 grados es un triángulo rectángulo. Si ustedes sumaran los 3 ángulos, esto es otra característica, siempre debería de dar 180. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno de sus ángulos mide 90, quiere decir que los otros 2 al sumarse deberían de medir 90, para que 90 más 90 me diera 180 grados, ¿sí? Entonces,
uno de sus ángulos tiene que tener 90 grados. ¿Cómo identifico yo que un triángulo es un triángulo rectángulo? Es muy sencillo. Ustedes han visto lo que es el sistema de coordenadas cartesianas. Es cuando yo tengo mi gráfica con el eje Y y mi gráfica con el eje X. Esto ya lo vimos, ¿sí? Ustedes pueden venir y graficar acá. De hecho, esta aplicación ustedes la ven, por ejemplo, en la televisión, en el cine y en todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van al cine, ustedes ven que hay pantallas o películas en 2D y en 3 dimensiones. A eso se refiere, porque tiene un alto y tiene un ancho. En 3 dimensiones ya tiene una más, o sea, tiene alto, ancho y grueso. Entonces, nosotros los seres humanos somos tridimensionales, pero las películas que mirábamos antes eran 2D, ahora ya son 3D. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo aquí, cabal, tiene 90 grados. Ahorita van a ver ustedes otra aplicación. Acá también tiene 90 grados. Acá también tiene 90. Acá tiene también 90. ¿Sí? Y si yo hiciera una circunferencia total, por eso es que una circunferencia se dice que tiene 360 grados. Yo sé que ustedes ya han usado transportador. Entonces, una circunferencia total tiene 360 grados. ¿Por qué? Porque si le sumo los 90 grados de cada lado, me daría 360 grados. Por ejemplo, otra aplicación de estos 90 grados son las columnas junto con el suelo de una casa. Por ejemplo, si ustedes encuentran una columna en la parte de su casa, ¿sí? Y tienen el piso acá, cabal entre la columna y el piso, es una columna, y este sería el piso de su casa, aquí cabal habrían 90 grados, cabalitos, 90 grados. ¿Por qué? Porque si esta columna yo la muevo un poquito, ¿sí? Ya la muevo un poquito para allá, no de esta forma, ¿no? Pero sí está movida un poquito para allá, entonces de repente mi casa se podría caer. O sea, ustedes no han visto columnas torcidas de esta forma, ¿verdad? Las columnas tienen que estar rectas cuando se quiere una casa que esté recta. Ahora, si se quiere una casa así diferente, pues ya hablamos de otra cosa. Pero por lo regular las columnas y el suelo siempre forman 90 grados. Entonces, ¿cómo saber que un triángulo es un triángulo rectángulo? Pues muy sencillo. Hagámosle esa cruz, hagámosle el sistema de coordenadas cartesianas en cada uno de sus vértices, o sea que en una de estas uniones. Entonces, por ejemplo, miren, si hacemos aquí la X, miren, no concuerda ninguna de estas líneas con estas líneas que está acá. Si yo le hago la X acá, solo va a concordar esta de acá, pero esta de acá no concuerda. Si yo le pongo esta de acá, y esta línea acá va a concordar con esta también, pero no con esta. Entonces aquí este triángulo no es el rectángulo, ¿sí? Probemos con otro. Por ejemplo, si yo tuviera uno así. Miren, ahí está. Entonces si yo vengo y le pongo la X acá, si ustedes se dan cuenta, tampoco. Si ustedes vienen acá, casi no. Y aquí tampoco. Entonces este triángulo tampoco. Pero por ejemplo, dibujemos uno así. Ahí está, este es un triángulo. Y dibujemos, miren, dibujamos la X, aquí está. Concuerda con la vertical, pero la horizontal no concuerda. Venimos para acá y hacemos la X, concuerda con la horizontal, pero no con la vertical. Y ahora que hago esta de acá, miren, hago la X, ahí está, miren, aquí sí. Concuerda con la vertical y concuerda con la horizontal. Eso significa que acá hay 90 grados. ¿Sí? ¿Cuánto mide este de acá y cuánto mide este otro de acá para completar los tres? Eso sí no sabemos. Pero al sumar los tres me tendrían que dar 180. Pero ahorita no es importante. La cuestión es que yo encuentre en el triángulo mi lado de 90 grados. ¿Sí? Ok. Voy a borrar acá para que ustedes vean. ¿Sí? Ahora ya sabemos cómo identificar un triángulo rectángulo, en la cual le puedo constar una ley que se llama la ley de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Miren, pues,
Aparte de eso, yo tengo que darle nombres a mis lados. Miren, por ejemplo, les voy a poner acá otra vez el dibujo de este. Igual, si quieren, lo dibujo de otra forma para que ustedes vean que siempre cumple con lo que les digo. Ahorita van a ver ustedes eso. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, aquí es donde cumple la X. Miren, aquí está. Aquí se forma el ángulo de 90 grados que yo les digo. Aquí está. El lado del triángulo que está enfrente, a ese se le va a llamar hipotenusa. ¿Sí? Yo le voy a poner hip, pero se llama hipotenusa. Al que esté abajo de él, ¿sí? Se le va a llamar lado adyacente. Yo le voy a poner así, adyacente. Y el que sobra va a ser el lado opuesto. Eso hay que saberlo, porque por ejemplo, en este triángulo, ¿en dónde concuerda mi X? Aquí miren, si yo le hago la X acá, no la X, sino la cruz, ahí está, miren, concuerda en la horizontal y concuerda en la vertical. Eso quiere decir que aquí se forman los 90 grados, miren, siempre. El que está enfrente de los 90 grados, ¿cómo se llama? Hipotenusa. ¿Sí? El que esté abajo de él se va a llamar adyacente. Ahí está. Y el que sobre se va a llamar opuesto. Miren, tan fácil que es identificar cuál es el de hipotenusa, el adyacente y el opuesto. Ok, la hipotenusa significa que va a ser el lado más largo del triángulo. O sea, si nosotros medimos o si nos dan los datos, la hipotenusa va a ser más grande que el opuesto y más grande que el adyacente. Para esto, el teorema de Pitágoras tiene una fórmula. Me dice que la hipotenusa, ¿sí?, al cuadrado va a ser igual al adyacente, o mejor dicho, al opuesto, ¿sí?, elevado al cuadrado, más el adyacente elevado al cuadrado. Entonces, esa sería la fórmula. De esta se desprenden dos más. Si yo quiero despejar, o sea, si yo quiero encontrar, en vez de la hipotenusa, quiero encontrar el opuesto, entonces tengo que el opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado. ¿Sí? Y la otra fórmula es si yo quiero encontrar el adyacente. El adyacente sería igual al cuadrado, sería igual a la hipotenusa, ¿sí?, la hipotenusa elevado al cuadrado menos el opuesto elevado al cuadrado. Ok, entonces estas tres fórmulas me permiten encontrar el opuesto, me permiten encontrar el adyacente y me permiten encontrar la hipotenusa. Por ejemplo, si yo tuviera este triángulo de acá, perdonen, un poquito, imagínense que este fuera 3, por ejemplo, perdón, se me fue aquí, 3, y este fuera 4, y yo les dijera, encuéntrenme, ok, ¿cómo identificamos? Entonces yo vengo y yo sé, miren, aquí está la E cabal, la cruz, aquí se forma el de 90 grados, eso significa que aquí sería hipotenusa, porque es la que está enfrente, ¿sí? Significa que el 4 va a ser el adyacente, porque está abajo, ¿verdad? Y el que sobra, pues es este 3, es el opuesto. Entonces yo necesito encontrar la hipotenusa, ¿sí? Entonces utilizo esta fórmula. Entonces yo tengo que la hipotenusa, ¿sí?, al cuadrado va a ser igual, y sustituyo al opuesto al cuadrado. ¿Quién es el opuesto? 3. Entonces 3 está elevado al cuadrado más el adyacente elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el adyacente? 4. 4 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo digo que la hipotenusa al cuadrado, todavía no he encontrado la hipotenusa, va a ser igual, ¿sí?, a 3 al cuadrado sería 9, más
4 al cuadrado serían 4 por 4, 16. Entonces la hipotenusa al cuadrado sería 9 más 16 serían 25. Ah, pero me faltó, miren, es hipotenusa al cuadrado. Ok, yo necesito encontrar la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo hago para eliminar ese cuadrado? Muy sencillo. Le pongo una raíz de este lado, pero si la pongo de este lado, se la tengo que poner del otro. La raíz elimina este cuadrado y me quedaría que la hipotenusa, solita la hipotenusa, sería igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Sería 5. Entonces mi hipotenusa vale 5. Entonces yo tengo un triángulo que a este lado vale 3, este lado vale 4 y este lado vale 5. ¿Podríamos encontrar el perímetro? Claro que sí. El perímetro sería 3 más 4, 7 más 5, 12. Y si quisiéramos encontrar el área, pues es muy sencillo. El área es base por altura. La base sería el 4 por la altura. Esta es la altura del triángulo, que sería 3. Y sería dividido de 2. 4 por 3 serían 12. Y 12 dividido 2 serían 6. Ok. Pero eso ya fue extra. O sea, esto no lo tienen que hacer si yo no se los pido. O sea, aquí está el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo este triángulo? ¿Verdad, chicos? Ahí estamos. Y les digo de que esta de acá es de 7, ¿sí? Y este de acá es de, vamos a ver, de 5, ¿ok? Yo vengo y identifico en dónde sí se me cruzan bien mi cruz, sería en este, miren, aquí está. Se me cruza en la horizontal y se me cruza en la vertical. Entonces el ángulo de 90 hasta aquí. Yo tengo 90, sabemos que la de enfrente es hipotenusa. Entonces esta vez me dieron la hipotenusa. El que está abajo de él, entonces sería el adyacente, ¿sí? Y este sería el opuesto. Ok, en esta ocasión entonces lo que no tengo es el opuesto. Entonces utilizo la fórmula del opuesto. Entonces sería opuesto al cuadrado, ¿sí? Sería igual a la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado, que sería adyacente elevado al cuadrado. ¿Ok? El opuesto, entonces elevado al cuadrado, sustituyo. ¿Cuál es la hipotenusa? Sería 7. 7 elevado al cuadrado. Menos adyacente elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería adyacente? 5 elevado al cuadrado. Y comienzo la operación. Entonces el opuesto al cuadrado sería igual. 7 al cuadrado serían ¿qué? 49. 7 por 7, 49. Menos 5 por 5, 25. O sea, 49 menos 25, ¿cuánto sería? Si a 49 le restamos 25, ¿serían qué? 14. No, 14 no. Vamos a ver. A 49 quitémosle 25, 4, serían 24. Entonces el opuesto, ¿sí? Al cuadrado sería igual a ¿cuánto? A 24. ¿Ok? ¿Saben? Necesitamos el opuesto. Entonces le sacamos raíz, se va la raíz con este. Entonces el opuesto me queda que es igual a la raíz cuadrada de 24. 24 no tiene una raíz cuadrada exacta, pero eso no es ningún problema. Saquemos la raíz cuadrada de 24 y la raíz cuadrada de 24 sería 4.9. Entonces sería 4.9. ¿Ok? Entonces ahora mi opuesto, eso es lo que vale, y este de acá, el triángulo, sería de 4.9 el opuesto. Igual ya podría sacar el perímetro sumando esos tres datos y podría sacar el área porque la altura del área es de 4.9. Ok, chicos, entonces esto sería el tema, áreas y perímetros y teorema de Pitágoras. Entonces, les vuelvo a repetir, lastimosamente ustedes no se conectaron. Les dejo ese video, no sé si tienen alguna duda, no podría preguntárselos. Yo esperaría que el próximo sábado
ustedes ya estén listos para estar conectados. ¿Ok, chicos? Pasen buen día.